noches. Bueno, esto es Pasamos Todes. Acabamos de enterarnos de que falleció otra de las lesbianas que fueron atacadas ayer en un conventillo de Barracas, un inquilinato, un hotel de familia, uno de esos tantos lugares que hay en Buenos Aires donde se hacina a la gente que no tiene acceso a una vivienda digna y que todavía puede pagar una habitación con baño compartido, con cocina compartida, donde los ruidos, la vida cotidiana, las miserias, todo convive en el mismo espacio, los baños tapados, el agua que entra, las inundaciones que hay en Barracas. Ese es el contexto donde el lunes a la 1 de la madrugada, un hombre, es lo que dicen hasta ahora, Sofía Castro Riglos, Mercedes Roxana Figueroa, Pamela Cobas y Andrea Amarantes, fueron rociadas con un líquido inflamable. Hay quien dice que fue una bomba Molotov. No sabemos exactamente eso todavía, pero sí que fueron rociadas con un líquido inflamable y que en muy poco tiempo sus cuerpos fueron reducidos a prácticamente nada, a algo que no se reconoce como un cuerpo. Pamela falleció ayer a la tarde. Hoy, hace un ratito, como les decía, falleció Mercedes Roxana. Entendemos por lo que hemos tratado de indagar, para buscar, para que el fuego no se lleve todo, para que no se lleve sus trayectorias vitales, sus vínculos de amistad. Pamela y Roxana, las dos que fallecieron primero, así se mencionaban entre ellas en las redes, tenían una amistad, se fotografiaban juntas, sonreían juntas. Eran lesbianas, probablemente eran parejas, no sabemos, 4 lesbianas en una misma habitación, en una habitación de 4x4 con una sola cama. Esa es la pregunta que ahí flota, ¿no? ¿Qué hacían 4 lesbianas en una habitación? ¿Qué nos importa? Vivían como podían, compartían la vida cotidiana, una vida bastante vulnerable por lo que sabemos. Bueno, no quería que me pasara eso, de que se me quiebre la voz, así que voy a intentar que no me pase, porque quiero que la rabia sea más fuerte que el dolor. Estas 4 mujeres molestaban en ese inquilinato. Una piensa que cómo puede ser que no se haya escuchado nada, que las hayan sacado con a 3 de ellas, con una las 2 con el 90% del cuerpo quemado, la otra con el 75% del cuerpo quemado, que es la única de las que están más graves que sigue sobreviviendo. Sofía quiso salvar a alguna de ellas y se quemó la mano y parte de la cara. Es la única que tiene unas chances reales de sobrevivir y pensamos cómo puede ser, cómo puede pasar en un lugar donde hay tanta gente que no se haya escuchado nada. También te preguntás cómo puede pasar que TN haya dicho una pelea de vecinos terminó en un incendio, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas que pasan, y esas son las cosas que pasan cuando pasan en los márgenes de lo que parece que es importante. Cuando hablamos de que esta es una época cruel, cuando decimos más de una vez que este gobierno está aplicando de la forma más cruda, cruel y desembosada una biopolítica o necropolítica donde son muchísimas las personas que merecen, bueno, morir o de ser descartadas, este hecho parece, más que hacer vivir y dejar morir, parece invertir la ecuación, volverla más una necropolítica, y es hacer morir a quienes parece que sobran en esta sociedad. ¿Por qué digo que parece que sobran? Porque desde el gobierno nos vienen diciendo, bueno, que ser lesbiana, gay, transexual, travesti, transmasculino, no binario, es como tener piojos, ¿no? Por ejemplo, si tenés piojos, o también que es tener una orientación sexual que no sea heterosexual, es cogerte un elefante, como dijo Milei en entrevista con este señor peruano, Bailey, Jaime Bailey, perdón. Bueno, son infinitas los dichos. Está ahora, en este mismo momento, está sucediendo que un montón de personas van a ir a decirle a Nicolás Márquez, que tuvo un largo rato de exposición de sus ideas homofóbicas, de sus ideas segregacionistas, de sus ideas, de sus sueños de exterminio, que los puso ahí al aire durante mucho tiempo.
con repreguntas, pero con repreguntas desde la ignorancia, que es algo que traía Franco Torcha en un canal de televisión y que me parece que es algo que sí tenemos que demandar. ¿Por qué van a entrevistar a un tipo abiertamente homofóbico si no tenés datos para rebatir las cosas que dice? O si te quedás callado cuando te dicen que viven 25% menos porque sus vidas las ponen en riesgo, ¿no? Yo me pregunto si estas lesbianas que evidentemente vivieron un 25% menos que el promedio de vida de las mujeres, murieron porque las mataron. O sea, si hay un 25% menos de posibilidades de vida, es porque hay mucha gente dispuesta a eliminar a esos cuerpos abyectos, a esos cuerpos que tienen otras prácticas, otras formas de vida, que desafían ese pánico que le tienen buena parte de la sociedad a las identidades de la disidencia sexual. A Pamela, a Roxana, a Sofía y a Andrea las mataron por lesbianas. Hoy a la mañana la dueña del inquilinato fue a cobrar el alquiler. La vida seguía totalmente normal en ese hotel. Habían evacuado a un montón de personas la noche del hecho porque, claro, en el hacinamiento muchas inhalaron anhídrido, el humo. Después esas personas se recuperaron rápidamente, la vida siguió, la gente se quejaba porque no había podido salir a trabajar por ese hecho. Hablaban, se escuchó en el canal Crónica a vecinos diciendo que el ejecutor era un buen vecino, un tipo que vivía ahí hace un montón de tiempo, ¿no? Un buen tipo. Es el que quemó a 4 lesbianas. Y sí, las quemaron por lesbianas. Y quiero hacer un subrayado en el fuego, porque el fuego no solamente tiene la capacidad o la potencia de terminar con una vida, sino que el fuego se usa cuando se quiere destruir un cuerpo. No solamente se destruyó el cuerpo, sino se destruyó la cama que compartían, se destruyó su cuarto completamente. Un cuerpo quemado se vuelve irreconocible. Un cuerpo lesbiano quemado se vuelve un cuerpo ajusticiado, un cuerpo disciplinado, se vuelve un ejemplo. Y eso es algo que es propio de los crímenes de odio y es algo que tenemos que subrayar. Igual que tenemos que subrayar que no es un crimen cualquiera, no es un hecho entre vecinos, no es un tipo que le molestaban las lesbianas o tenía fantasías con las lesbianas. Esto es un crimen político. ¿Por qué? Primero porque hay muchos antecedentes de violencia que se vino incrementando desde diciembre de 2023 de diciembre de 2023 hasta ahora. El ataque a una maestra acusada de lesbiana en un colectivo, que la golpearon y nadie hizo nada por defenderla. Tenemos el ataque a una compañera de hijos que también era lesbiana y también trans. No era, por suerte, porque ella sobrevivió a ese ataque que fue muy, muy grave, que duró un montón de tiempo y que todavía está buscando que se instale en un juzgado la causa para que se pueda investigar cabalmente. Hubo amenazas de bombas en el puticlub y en muchos otros bares, y hay crímenes de travestis, todos los meses. Los crímenes de odio se cuentan, hay quien los cuenta. Yo no creo tanto en las estadísticas, porque siempre se nos van a ir algunas estadísticas, pero cuando ser quien sos te expone a la muerte, o tener las prácticas que tenés te expone a la muerte, y además esas prácticas están siendo demonizadas, están siendo no reconocidas, están siendo violentadas discursivamente y no tan discursivamente, porque se ve a partir de que ganó Milei y a partir del ataque a esa maestra, un montón de lesbianas, por lo menos hasta donde en las conversaciones en las que estuve, se preguntaban y compartían, eso se compartió en redes, si valía la pena darse un beso en público. No, si podíamos tener la tranquilidad de caminar la calle como la caminábamos siempre. Siempre contestamos que por supuesto que sí, que vale la pena vivir como vivimos siempre, que no podemos tener miedo, porque ya tuvimos miedo muchísimo tiempo.
A la Pepa Gaitán la mataron por lesbiana en 2010, justo antes de que se aprobara el matrimonio igualitario, que cambió muchísimo el reconocimiento, por lo menos de las identidades gays y lesbianas, en la circulación callejera, en los barrios. Y la mataron por lesbiana también, en un barrio vulnerable, porque además tenemos que decir, no van a ir a atacar a cualquier lesbiana. Estas eran 4 lesbianas vulnerables que vivían hacinadas en el mismo lugar. Tal vez lo eligieron, tal vez no. Los relatos que tenemos son que comían en comedores, que tenían, la única sobreviviente que puede hablar tiene evidentes problemas de salud mental, o por lo menos todavía no puede tener un discurso coherente, digamos, en relación a su trayectoria vital. A Pepa Gaitán también era una persona vulnerable, vivía en un barrio vulnerable donde estas relaciones sucias entre eso que, sucias quiero decir, de mucha cercanía, donde este susurro social, que es la lesbofobia, que es la homofobia, que es la travestofobia, esta habilitación de que hay identidades, y digo identidades que son abyectas, identidades que son descartables, identidades cloacas, decía Loana Berkins, y digo lo de que fue antes del matrimonio igualitario, porque antes del matrimonio igualitario había fuertísimos discursos para que no se sancionara esa ley, y explicándonos cómo teníamos que coger, no sé si recordarán algunos, ¿no? La tuerca y el tornillo, y lo abyecto que es como Sodoma cayó bajo la ira de Dios, y etcétera, etcétera. Esos discursos que son mediáticos, que vienen del poder, de las iglesias, de la norma heterosexual y cis, pero que viene en las capillas, en las escuelas incluso, en las escuelas donde ahora mismo se está retirando la educación sexual integral. Esos discursos son los que susurran al oído de los perpetradores y tienen esa cercanía. Cuando tienen esa cercanía, esa posibilidad de disparar, como le dispararon a quemarropa a Pepa Gaitán en 2010, tienen esa cercanía donde en un instante podés tirar una botella de querosén y quemar a 4 lesbianas en un instante. Mezclan esas dos cosas, la habilitación, las condiciones de vida precarias y ese, yo no quiero decir odio porque es más que odio, ese miedo a que te confronten con que esa infelicidad que sentís constantemente en el mundo tenga que ver también con que te hayan enseñado a despreciar a algunas personas, a creer que hay quienes tienen más derechos que otros. Y los varones heterosexuales y cis han sido criados y les han hecho creer que tienen más derechos que otros. Este es un crimen político. Y para mí es un crimen bisagra, porque es una crueldad sin límites, sin metáfora. Es como si alguien hubiera dicho, ¿cuáles son sus deseos, estimados señores del poder, señores del gobierno que están despotricando permanentemente contra nuestras formas de vida? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Que matemos lesbianas? Acá tienen, acá está, hecho. ¿No? Y esto de los discursos de odio no es nuevo, pero sabemos que sí actúan así como un susurro, avalando un acto extremo, de extrema crueldad, pero que no le está hablando solamente a esas 4 mujeres, sino que nos está hablando a todas, a todos y a todes. Y hoy a la mañana no había un montón de medios enfrente del conventillo, donde ni hoy, ni ayer, ¿no? Como hubiera sido si me lo pregunto, si hubieran matado a 4 mujeres y no se hubiera usado la palabra lesbianas, ¿hubiera habido un montón de medios ahí? Probablemente sí. Imagínense si fueran de otra clase social, obviamente que sí. No se mata a 4 mujeres y todo el mundo repite los cables y no va a buscar la información a dónde está. Eso es recontra llamativo, porque por más que lo toman una declaración de acá, toman una declaración de allá, pero investigar a nadie se le ocurre. No está en la agenda de los grandes medios. Estamos nosotros acá y la red que le faltaba a estas lesbianas se armó inmediatamente entre activistas lesbianas, gays, travestis, trans y un montón de mostris más que inmediatamente se pusieron en contacto, hicieron ya 3 reuniones. Ahora mismo hay una asamblea donde no hay Meet que permita entrar a la cantidad que son, 250, 300, 300, todo el mundo tratando de pensar cómo no soltarle la mano a quien ahora está peleando con su vida y a quien va a sobrevivir.
Este es un crimen político, lo voy a decir una vez más. Esta política del descarte se tiene que terminar. No da lo mismo dar aire todo el tiempo a discursos homofóbicos. No necesitamos descubrir que la libertad avanza, sus secuaces, sus tuiteros y etcétera son misóginos, homofóbicos, transfóbicos y lesbofóbicos. No lo necesitamos. Y sí necesitamos políticas públicas, no solamente para incluir, no necesitamos inclusión, somos parte del pueblo, somos el pueblo también. Lo que necesitamos es terminar con esta precariedad de la vida, es empezar a pensar que en la destrucción de las condiciones básicas de vida, estas ideas, estos discursos de que hay gente que sobra y que es necesario ajusticiar, van a seguir sucediendo. Estamos llenas de furia, estamos llenos de furia, esto es Pasamos Todes.